Hola, ¿qué tal amigos? Estas son todas las altas, bajas y rumores de todos los equipos de la Liga MX para la apertura 2023. Antes de continuar, no olvides darle like al video y suscribirte si quieres estar al tanto de toda la información relacionada con la Liga MX, la selección mexicana y el fútbol mexicano en general. Altas, bajas y rumores del América. Las altas confirmadas son Kevin Álvarez del Pachuca, Jardiné del San Luis, Santiago Naveda que llega del Mietz, Mauro Lainez que llega de Juárez, Julián Quiñones del Atlas. Las bajas confirmadas son Tan Ortiz que se fue al Monterrey, Jürgen Damm que se fue al Atlético San Luis, Roger Martínez que se fue a Racing, Federico Viñas que se fue a León, Pedro Aquino a Santos, Iker Moreno a San Luis, Fernando Tapia a Querétaro, Esteban Lozano al Sporting de Gijón. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Omar Campos de Santos, Ricardo Chávez de San Luis, Gabriel Barbosa del Flamengo, Teun Wilke de Brujas, Sergi Canós del Olympiacos, Gonzalo Plata, Gabriel Menino de Palmeiras, Maxi Gómez del Trabzonspor, Bruno Fuchs del Atlético Mineiro, César Montes del Español, Richelli del Famalicão, Kaiki del Almería. Altas, bajas y rumores del Atlas. Las altas confirmadas son Rivaldo Lozano de Santos, Eduardo Aguirre de Santos, Mateo García del Ari Salónica, Julián Zapata del Envigado, Jordi Caicedo de Tigres, Augusto Solari del Celta de Vigo. Las bajas confirmadas son Jesús Osejo que se va a Santos, Diego Barbosa que se va a Tijuana, Edison Flores que se va al Universitario, Antonio Sánchez que se va a Correcaminos, Aníbal Chalá como agente libre, Julio Furch que se va a Santos de Brasil, Alberto Chávez que se va a Leones Negros, Ociel Herrera que se va a Tigres. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Alejandro Mayorga de Chivas, Uros Durdevich del Sporting de Gijón, Igor Lichnowsky de Tigres, Jerry May, Brian Trejo de Mazatlán, Andrés Montaño de Mazatlán. Altas, bajas y rumores del Atlético San Luis. Las altas confirmadas son Jürgen Damm del América, Diego Avitia del Toluca, Iker Moreno del América, César Montes del Tepatitlán, Jordan Silva del Cruz Azul, Cata Domínguez del Cruz Azul, Gustavo Leal como director técnico, Sebastián Salles del Bastia, Benjamín Galdames de la Unión Española de Chile. Las bajas confirmadas son David Ochoa que termina contrato, Marcelo Barovero que se va al Banfield, Sabín Merino que se va al Racing, Rodrigo González que se va a Venados, Ricardo Alba que se va a Correcaminos, Fernando Viñuelas que se va al Toluca, Aldo Cruz que se va a Juárez, Juan Pablo Martínez que se va al Botafogo. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Joelson Fernández del Sporting de Lisboa. Altas, bajas y rumores de las Chivas. Las altas confirmadas son Ricardo Marín del Celaya, Oscar Wally del Lugo, Emilio Tame del Puebla, Eric Gutiérrez del PSV. Las bajas confirmadas son Luis Olivas que se va al Mazatlán, Sebastián Pérez que se va a Juárez, Sergio Flores que se va al Mazatlán. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Carlos Acevedo de Santos, Andrés Sánchez del San Luis, Carlos Vela de Los Ángeles FC, Arturo Palma del Necaxa, Jorge Sánchez del Ajax. Altas, bajas y rumores del Cruz Azul. Las altas confirmadas son Carlos Salcedo de Juárez, Moisés Vieira del Fortaleza, Kevin Castaño de Águilas Doradas, Diver Cambindo del Independiente de Medellín, Willy Ardita de Newell's, Jesús Dueñas de Tigres. Las bajas confirmadas son Chagui Martínez que termina contrato, Ramiro Funes Mori que llega a River Plate, Gonzalo Carneiro que se va a Club Nacional, Michael Estrada que se va al SSK Sofía, Jaiber Jiménez que termina contrato, Cata Domínguez que llega al Atlético San Luis, Rafael Vaca que se va al Monterrey Bay, Ramiro Carrera que se va al Atlético Tucumán, Jesús Corona que se va a Cholos, Jordan Silva que se va al San Luis, Tuca Ferretti que termina contrato, Augusto Lotti que se va a Lanús. Rumores de jugadores que pueden llegar al equipo son Juan Dineno de Pumas, Brian Lozano del Atlas, Juan Bruneta de Santos, Harold Preciado de Santos, Cristian Calderón de Chivas, Diagné del Trabzonspor, William José del Real Betis, Luciano de Sao Paulo, Alfonso Blanco de León, César Huerta de Pumas, José González de Chivas, Juan Fernando Quintero de Junior, Franco González del Danubio. Altas, bajas y rumores de Juárez. Las altas confirmadas son Sebastián Saucedo del Toluca, Francisco Reyes del Atlante, Avilés Hurtado del Pachuca,
Aitor García del Sporting de Gijón, Gonzalo Pelúa como agente libre, Ángel Zapata de Rayados, Sebastián Pérez de Chivas, Diego Campillo del Tapatío, Jared Ortega del Toluca, Amaury Escoto del Celaya, Aldo Cruz de San Luis, Carlos Higuera de Tijuana, Moisés Mosquera del Marítimo, Cristian Oliva del Atlético Talleres. Las bajas confirmadas del equipo son Mauro Lainez, que se va al América, Alan Medina, que se va al Mazatlán, Felipe Rodríguez, que se va al Cusco FC, Carlos Salcedo, que se va a Cruz Azul, Gabriel Fernández, que se va a Pumas, Jesús Dueñas, que se va al Cruz Azul, Carlos Fierro, que se va a Leones Negros, Emiliano Suárez, que se va a Venados. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Sebastián Jurado del Cruz Azul, Carlos Higuera del Querétaro, Jonathan Urreta Vizcaya del Boston River, Diego Baloyes de Talleres. Altas, bajas y rumores de León. Las altas confirmadas son Federico Viñas del América, Omar Fernández de Puebla, Borja Sánchez del Real Oviedo, Pedro Budip del Puebla, Nicolás López de Tigres. Las bajas confirmadas son Joel Campbell, que termina contrato, Lucas Di Llorio, que se va al Pachuca, Saúl Zamora, que se va al Tapatío, Jesús Angulo, que se va al Toluca, Jesse Zamudio, que se va al Tlaxcala, Víctor Dávila, que se va al SSK de Moscú. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Marino Inestrosa del Pachuca, Mauro Lainez del América, Isaac Brizuela de Chivas. Altas, bajas y rumores del Mazatlán. Las altas confirmadas son Ismael Rescalvo como director técnico, Hugo González del Querétaro, Lucas Meroya del Huracán, Jair Díaz del Tijuana, Luis Amarilla del Minnesota United, Luis Olivas de Chivas, Sergio Flores de Chivas, Alan Medina de Juárez, Joaquín Esquivel del Mazatlán. Las bajas confirmadas del equipo son Rubén Romano, Marco Fabián, que termina contrato, Enrique Cedillo, que se va al Atlético Morelia, Ariel Nahualpan, que se fue al Jorge Wilstermann, Nicolás Viconis, que se fue al Celaya, Miguel Sansores al Puebla, Ignacio Muñoz, que se va a Leones Negros, Alan López, que se va a Alebrijes, Ricardo Rodríguez, que se va al Tlaxcala, Andrés Montaño, que se va a Pumas. Altas, bajas y rumores del Monterrey. Las altas confirmadas son El Tan Ortiz como director técnico, Emanuel Gutiérrez del Cruz Azul, Daniel Parra del Morelia, Sergio Canales del Real Betis. Las bajas confirmadas son Vucetich, que terminó contrato, Dubán Vergara, que se fue a Santos, Gustavo Sánchez, que se fue al Pachuca, Celso Ortiz, que se va al Pachuca, Jacobo Reyes, que se va al New Mexico United. Rumores de jugadores que pueden llegar al equipo son Brian Lozano del Atlas, Diego Valdés del América, Gabriel Barbosa del Flamengo, Pedro Abreu del Flamengo, Jonathan Caleri del Sao Paulo, Oliver Torres del Sevilla, Jesús Corona del Sevilla, Bruno Tabata del Palmeiras, Luis Chávez del Pachuca, Harold Preciado de Santos Laguna, Charlie Rodríguez del Cruz Azul. Altas, bajas y rumores del Necaxa. Las altas confirmadas son Rafael Dudamel como director técnico, Emiliano Martínez del Puebla, Jorge Rodríguez de Toluca, Misael Domínguez de Cholos de Tijuana, Cristian González del Tepatitlán, Jesús Alcántar del Sporting de Lisboa, Andrés Colorado del Partizan de Belgrado, Daniel Mantilla del Deportivo Cali, Jair Cortés de Oaxaca, Alec Álvarez de Pumas, Ezequiel Unzaín del Defensa y Justicia, Fernando Arce del Puebla, John Chancellor del Coritiba. Las bajas confirmadas del equipo son Andrés Lilini, que termina contrato, Hugo González, que se va al Mazatlán, Juan Segovia, que se va al Montevideo City, Damián Battaglini, que se va a Colón, Rafael Ramírez, que termina contrato, Juan Pablo Domínguez, que se va al Toluca, Fernando Madrigal, que se va a Tijuana, Maximiliano Silvera, que termina contrato, Fabricio Formiliano, que termina contrato, Joaquín Esquivel al Mazatlán, Misael Pedrosa al Atlético Morelia. Rumores de jugadores que pueden llegar al equipo son Jorge Rodríguez del Toluca, Emiliano Martínez de Puebla, Waldo Rubio del Tenerife. Altas, bajas y rumores del Pachuca. Las altas confirmadas son Damián Barreto de Independiente, Lucas Di Llorio de León, Miguel Terans del Atlético Paranaense, Gustavo Sánchez del Monterrey, Celso Ortiz del Monterrey, Paulino de la Fuente del Real Oviedo. Las bajas confirmadas son
Kevin Álvarez que se va al América, Mauricio Isaías al Toluca, Oscar Murillo como agente libre, Cristian Arango que se va al Real Salt Lake, Romario Ibarra que se va al Real Oviedo, Avilés Hurtado a Juárez, Luis Calzadilla a Venados, Noel Lagos a Alebrijes, Eiter Jiménez a Alebrijes, Esteban Escobedo a Alebrijes, Fernando Velar al Atlante, Luis Chávez que se va al Dinamo de Moscú. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Borja Bastón del Real Oviedo, Byron Castillo de León, Jesús Orozco de Chivas, Darío Benedetto de Boca Juniors, Salvador Reyes del América, Isaac Brizuela de Chivas. Altas, bajas y rumores del Puebla. Las altas confirmadas son Kevin Velasco del Deportivo Cali, Brian Angulo del Toluca, Efraín Orona del Mazatlán, Miguel Fraga de Mineros, Sebastián Olmedo del Sportivo Luqueño, Diego Sago del Tlaxcala, Gabriel Carvajal de Santos. Las bajas confirmadas son Emilio Martínez que se va al Necaxa, Omar Fernández que se va a León, Pablo Parra que se va a Colo-Colo, Anthony Silva al Santa Fe, Emanuel Gularte al Querétaro, Ivo Vázquez al Atlético La Paz. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Sebastián Olmedo del Luqueño de Paraguay, Javier López de Pachuca, Cristian Tabó del Cruz Azul. Altas, bajas y rumores de Pumas. Las altas confirmadas son Robert Ergas del Olimpia, Gil Alcalá del Querétaro, Nathan Silva del Atlético Mineiro, Lisandro Magallán de Leche, Gabriel Fernández de Juárez, Andrés Montaño del Mazatlán. Las bajas confirmadas son Diogo de Oliveira como agente libre, Igor Meritao como agente libre, Brian Figueroa que se va a Mineros, Marco García al Querétaro, Jonathan Sánchez al Atlante, Alec Álvarez al Necaxa, Sebastián Sosa al Atlético Morelia, Jorge Rubalcaba al Standard de Liege, Alberto Alvarado al FC Jaca, Nicolás Freire al Olympiacos, Rafael Durán al Atlante. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Luis Quiñones de Tigres, Rogelio Funes Mori de Monterrey, Nicolás Díaz de Cholos, Edgar Saldívar del Atlas, Tomás Molina de Juárez, Iván Morales de Juárez, Héctor Moreno de Monterrey, Edgar Saldívar del Atlas, Mario Balotelli del Zion. Altas, bajas y rumores del Querétaro. Las altas confirmadas son Raúl Sandoval de Mazatlán, Marco García de Pumas, Federico Lertora de Tijuana, Guillermo Allison del Celaya, Joaquín Montesinos de Cholos, Óscar Manzanares de Santos, Camilo Zambeso del Toluca, Emanuel Gularte del Puebla, Fernando Tapia del América. Las bajas confirmadas son Gil Alcalá que se va a Pumas, Jesús Madueña que se va al Mazatlán, Aarón Salazar que se va a Correcaminos, Kevin Balanta que se va a Cholos, Rafael Fernández que se va a Cholos, Ronaldo González que se va al Atlante, Carlos Guzmán que se va al San Diego Loyal. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Igor Meritao de Pumas, Rafael Vaca de Cruz Azul, Jordan Sierra de Juárez, Javier López del Pachuca, Raúl Rangel de Chivas, Washington Aguirre de Peñarol. Altas, bajas y rumores de Santos. Las altas confirmadas son Jesús Osejo del Atlas, Alejandro Gómez del Atlas, Duván Vergara de Monterrey, Pedro Aquino del América. Las bajas confirmadas son Cecilio Domínguez que se va a Cerro Porteño, Rivaldo Lozano al Atlas, Eduardo Pérez, Kevin Picón al Sporting de Gijón, Eduardo Aguirre al Atlas, Óscar Manzanares al Querétaro, Lucas González a Independiente. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Luis Reyes del Atlas, Uro Urevi del Sporting de Gijón, Carlos Izquierdos del Sporting de Gijón, Anderson Santamaría del Atlas, Santiago Ramírez del Atlético Morelia. Altas, bajas y rumores de Tigres. Las altas confirmadas son Eugenio Pisuto del Sporting Braga, Felipe Rodríguez de Juárez, Osiel Herrera del Atlas. Las bajas confirmadas son Igor Lichnowsky que termina contrato, Alan Ramos que se va a Dorados, Jordi Caicedo que se va al Atlas, Nico López que se va a León, Leonardo Flores que se va a Los Ángeles FC. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Jan Meneses de Toluca, Alexis Vega de Chivas, Roberto Alvarado de Chivas, Jorge Sánchez del Ajax, Lucas Olaza de Valladolid, César Huerta de Pumas. Altas, bajas y rumores del Toluca. Las altas confirmadas son Mauricio Isaías del Pachuca, Juan Pablo Domínguez del Necaxa, Fernando Piñuelas de San Luis, Robert Morales de Cerro Porteño, Adrián Mora de Juárez, Jesús Angulo del Toluca, Brian Zamudio del Necaxa, Tomás Belmonte de Lanús, Pedro Raúl del Vasco de Gama. Las bajas confirmadas son Carlos González que se va a Tijuana, Jorge Rodríguez que se va al Necaxa, Sebastián Saucedo que se va a Juárez, Brian Angulo que se va al Puebla,
Diego Avitia que se va al San Luis, Camilo Zambeso que se va al Querétaro, Alan Rodríguez que se va al Tlaxcala, Jorge Torres Nilo que termina contrato, Christopher Engelhardt que termina contrato, Leo Fernández que se va al Fluminense. Rumores de jugadores que han sonado para llegar al equipo son Heriberto Jurado del Necaxa, Alexis Peña del Necaxa, Víctor Dávila del León, Luis Muriel del Atalanta, Miguel Borja del River Plate, Lucas Alario del Frankfurt, Nicolás Fernández de Defensa y Justicia, Rodrigo Aguirre del Monterrey, Juan Bruneta de Santos, Facundo Colido de Tigre, Rafael Elías del Palmeiras, Isaac Brizuela de Chivas. Altas, bajas y rumores de Tijuana. Las altas confirmadas son Carlos González del Toluca, Diego Barbosa del Atlas, Fernando Madrigal del Necaxa, Jesús Corona del Cruz Azul, Kevin Balanta del Querétaro, Rafael Fernández del Querétaro, Aarón Mejía de Dorados, Iván Tona de Rayados, Alan Vega de Dorados. Las bajas confirmadas son Jonathan Orozco que termina contrato, Everardo Rubio que se va al Herediano, Luis Rodríguez que se va a Juárez, Joaquín Montesinos que se va al Querétaro, Jair Díaz que se va al Mazatlán, Federico Lertora que se va al Querétaro, Misael Domínguez que se va al Necaxa, Felipe Félix a Dorados, José Juan Vázquez a Cancún, Carlos Higuera a Juárez, Lionel López al club de Strongest, Hugo Wegman a Lommel. Rumores de jugadores que pueden llegar al equipo son Rafael Fernández del Querétaro, Javier López del Pachuca, Samu Castillejo del Valencia, Isaac Brizuela de Chivas.